Domingo, fiesta del bautismo del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Palabra del Señor. Muy buenos días. Y llegamos al final de la Navidad, pero empezamos el tiempo ordinario. Y no creas que recibe el nombre de tiempo ordinario porque pues no hay nada que festejar. No. Todo lo contrario. En este tiempo ordinario podemos ver en la vida de Jesús diferentes características, diferentes virtudes, diferentes aspectos de la vida cristiana que nos ayuden a madurar en la fe. En la Navidad festejábamos el nacimiento de Jesús y de una u otra manera fue una gran oportunidad para dejar que Él naciera en nuestro corazón. Pero así como ya todas las cosas de Navidad están en las cajas, nosotros no debemos de poner a Jesús, a ese niño que aceptamos en la Navidad, en una caja, en el olvido y sacarlo hasta el próximo año. No, todo lo contrario. En este tiempo ordinario vamos a tratar de que Él crezca, de que crezcan las virtudes, de que crezca esa luz que recibimos en nuestro interior para que un día pueda dar abundante fruto. El día de hoy estamos celebrando el bautismo de Jesús. Y alguien pudiera decir, ¿cómo que Jesús se bautizó si Él es el autor del bautismo? Pues así dice la Sagrada Escritura. E incluso el bautismo que recibió fue el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo de conversión, un bautismo para el perdón de los pecados. ¿Es que acaso Jesús tenía algún pecado? No, para nada. Pero desde el principio Él vino, y creo que lo dejó muy claro en este gesto, Él vino a asumir nuestra naturaleza humana. Él, que no tenía ningún pecado, vino totalmente a asumir nuestra condición para que, sin tener ningún pecado, asumiendo nuestra naturaleza, Él pudiera bautizarnos en el Espíritu Santo en fuego. Eso es lo que decía San Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, pero hay alguien detrás de mí que os bautizará en el Espíritu Santo. Y Él es Jesús, el que sin tener pecado recibe ese bautismo para un día bautizarnos en Él. La palabra bautizo, tenemos que recordar algo de lo que significa el bautismo. El bautismo es o significa limpiar, purificar, lavar, sumergir, sepultar, morir. Entonces, de una u otra manera, lo que Jesús está haciendo con este bautismo es anunciando lo que Él va a hacer en nosotros a través de su muerte y resurrección. Nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a purificar y en Él va a sepultar el pecado para que surja una nueva vida en la resurrección, que es la que nos ofrece. El bautismo que nosotros realizamos cuando llevamos a un niño al sacerdote, o los que se bautizan grandes frente al sacerdote, tiene toda esta connotación. En Cristo morir y resurgir a la vida nueva. Claro, el agua que nos ponen es solamente un signo del compromiso que tenemos que vivir en nuestro interior. Y quiero subrayar esto. Porque en Jesús, imagínate, si esto pasó en la vida de Jesús, ¿cuánto no va a pasar en nuestra vida? Dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús fue bautizado y salió, del cielo se escuchó una voz que dice: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco».
Cuando tú haces lo correcto, sabes en tu corazón que eres hijo amado de Dios. Y cuando haces algo incorrecto, cuando haces algo mal, cuando haces algo que no debieras de hacer, cuando pecas, sigues siendo el hijo amado de Dios, pero no lo experimentas. Y esa es una gran diferencia. Incluso hasta pasa lo contrario. Si te dijera yo, ¿cuántas personas vienen conmigo y me dicen, Padre, me arrepiento de mis pecados, siento que Dios no me ama por este pecado que hice? Y yo les digo, no, Dios sí te ama y te seguirá amando siempre, porque el amor que Dios te tiene no depende de ti. Lo que depende de ti es que le des la posibilidad a Él de actuar en tu vida. Lo que depende de ti es de que tú vivas de acuerdo a ese bautismo. Lo que depende de ti es que vivas como hijo amado de Dios y así tener la seguridad de poder sentirlo. Si bien es cierto, nuestra vida cristiana no la basamos en sentimientos, sí es cierto que la vivimos en acciones. Y pareciese que el día de hoy nos cuesta vivir nuestro bautismo, nos cuesta vivir comprometidos a aquello que nos implica seguir a Cristo. Vivimos en un mundo donde prácticamente le tenemos miedo al sufrimiento, huimos, siempre buscamos la salida fácil, lo más cómodo, lo rápido, lo que menos me comprometa, y eso no se puede en la vida cristiana. Si tú quieres disfrutar la vida cristiana, tienes que vivir tu bautismo. Y vivir tu bautismo no significa una ceremonia religiosa que dura 30 minutos y que quizás ni la recuerdas. Vivir tu bautismo significa afrontar cada reto de la vida y hacer lo que tienes que hacer. Porque cuando haces lo correcto, cuando vives como hijo de Dios, es cuando puedes escuchar y sentir que estás haciendo lo correcto, que eres hijo amado de Dios y que Dios en ti pone sus complacencias. Alguien puede decir, Padre, pero usted acaba de decir que si yo peco como quiera soy hijo amado de Dios. Sí, pero no lo experimentas. Te pongo este ejemplo que me parece que es Santa Teresa de Ávila quien lo dice. Ella dice, todos ustedes, refiriéndose a sus monjas, hoy nos podemos referir a nosotros, todos ustedes desde el día de su bautismo han recibido al Espíritu Santo, a Dios mismo, como un huésped en su corazón. Tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón. La pregunta es, ¿y cómo lo tienes? ¿Encerrado? ¿En cadenas? ¿Lleno de telarañas y de polvo? ¿Porque nunca lo dejas actuar? ¿Porque nunca lo escuchas? ¿Porque nunca te dejas guiar por su inspiración? Pareciese que hay tres formas de tener al Espíritu Santo en nuestro interior, que desde el día de nuestro bautismo Él mora en nuestro interior como un huésped. Estas tres formas son como si tuvieras un huésped en tu casa, y hay tres formas de tener a un huésped. Una es que lo tengas como un huésped indeseado. Le das el rincón de la casa, nunca le preguntas nada y no le consultas nada. ¿Por qué? Porque prácticamente pues ahí está. ¿Y qué puedes hacer con él? Ahí lo tienes, barrumbado, a ver cuándo se digna irse. Hay personas que así tienen al Espíritu Santo, obligados a tener que vivir con esa conciencia, con esa voz. El segundo tipo de personas es que tienen a un huésped y le ofrecen una habitación. Y de vez en cuando le preguntan y le dicen, oye, ¿qué te gustaría de comer? Y de vez en cuando le festejas el cumpleaños, pero nunca le preguntas las cosas importantes de la vida del hogar. Porque es un huésped y como huésped lo tratas. Pero hay un tercer grupo de personas que tienen a este huésped como el más importante de la casa y no hacen nada sin consultárselo, porque saben que en el momento que este huésped se vaya, ellos nunca serán igual. Lo necesitan y prácticamente le consultan todo y le tienen el mejor lugar de la casa, la mejor habitación, lo sientan en la cabecera de la mesa y hacen todo acuerdo a él para que nunca se vaya. Porque este huésped es de gran realeza y le da sentido a esa casa. ¿Cómo tienes tú al Espíritu Santo en tu vida?
Alguien va a decir, Padre, pero es que es muy difícil vivir el día de hoy el bautismo. Vivir el día de hoy la vida cristiana es todo un reto. Yo les digo, pues claro, pero es peor no vivirlo. Es peor vivir afuera como si fuéramos paganos, en donde nadie nos distinga que somos cristianos y que vivimos en la alegría y en la libertad de hijos de Dios. Es que el día de hoy le tenemos un pavor al compromiso. Le tenemos un miedo a poder enfrentar los retos de esta vida, que por estar buscando las cosas cómodas, terminamos arruinando nuestra propia vida. Te doy este ejemplo. Si decíamos que el bautismo es un sepultarse, es un morir para resurgir a una nueva vida, es un lavarnos, es un purificarnos, eso lo tenemos que hacer continuamente para continuamente estarnos limpiando. El ejemplo que te doy es de una oruga. Tú sabes que la oruga es ese gusano que entra en un capullo y después sale convertido en una mariposa. Pues esta adolescente, después de escuchar esto, fue y vio a una oruga que estaba haciendo su capullo. Ella se emocionó tanto. Cortó esa ramita y se la llevó a su escritorio en su casa y ahí la puso y contemplaba todos los días para ver el momento y que ella no se lo fuera a perder, el momento en que la mariposa saliera de ese capullo. El día llegó y ella estaba frente a ese momento donde el capullo se empieza a mover. Y moviéndose ve que una ala de la mariposa empieza a tratar de abrir el capullo y luego la otra ala y ahí estaba esforzándose. Y esta niña, contemplando semejante milagro, agarró unas tenazas, unas pequeñas pinzas y empezó a ayudarle a la mariposa a salir de ese capullo para que pronto saliera. Lo que sucedió es que la mariposa salió, extendió sus alas, pero nunca pudo volar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de la mariposa en romper el capullo iba a hacer que sus músculos de las alas se hicieran fuertes y pudieran cargar con su peso cuando volara. Así nos pasa a nosotros. Fuimos bautizados con Cristo, sepultados con Cristo, pero los retos de cada día nos deben de ayudar a ir forjando nuestra identidad cristiana para que un día podamos salir y disfrutar de la dignidad de hijos de Dios. Hoy celebramos el bautismo de Jesús y con él nuestro bautismo. En Jesús somos hijos amados de Dios y podemos disfrutar en plenitud esta vida. La pregunta es, ¿y queremos vivir nuestro bautismo? ¿Nos estamos esforzando cada día en tener nuestra identidad de bautizados, de cristianos, comprometidos con nuestra fe católica? Si la respuesta es sí, entonces no le tenemos miedo al sufrimiento y a los retos que nuestro bautismo lleva consigo. Este Dios, el Dios del amor, de la paz, de la vida, el Dios que continuamente nos dice con tantos detalles que somos sus hijos amados. El Dios que incluso que quiere que experimentemos su amor como un padre que ama a sus hijos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a vivir tu bautismo? ¿Estás dispuesto a esforzarte para ser un campeón en la vida cristiana? Entonces tú disfrutarás la felicidad. Entonces tú serás un cristiano feliz, contento, pleno. Pero si le tienes miedo al esfuerzo, recuerda que aunque tengas alas, quizás nunca vueles, porque el esfuerzo es lo que te ayuda a volar. El vivir nuestro bautismo es lo que nos ayuda a escuchar la voz del Padre que nos dice que somos sus hijos amados. Que tengas un excelente día.